Ri Sol-ju, la esposa del líder norcoreano Kim Jong-un, solía aparecer regularmente con su marido en grandes eventos, pero entonces, desapareció repentina y misteriosamente de la vista del público. Sin explicación, ningún anuncio oficial, el mundo empezó a preguntarse, ¿qué le ha pasado a la mujer que una vez fue el símbolo más blando de un régimen de hierro? ¿Está pasando por dificultades? Descubramos la verdad tras la misteriosa cortina llamada Ri Sol-ju. Ri Sol-ju y su enigmático pasado. Ri Sol-ju se presentó al público por primera vez en julio de 2012, cuando debutó junto a Kim Jong-un en la inauguración de un parque de atracciones en Pyongyang, acompañada de otras personas, debido a que la población en general no estaba acostumbrada a ver al líder de la nación acompañado de una mujer en un escenario tan público. Este acontecimiento fue una ocasión importante en la historia de Corea del Norte. Hasta ese momento, había muy poca información disponible sobre la esposa de Kim Jong-un, e incluso cuando hizo su debut, los detalles de su vida siguieron ocultos a la vista del público. Sin embargo, a pesar de que sus apariciones han sido meticulosamente planificadas, se ha autentificado oficialmente muy poca información sobre la historia de Ri Sol-ju. Según los informes que han aparecido, se cree que procede de una familia bien relacionada con la élite norcoreana, posiblemente con conexiones con el ejército o el Partido de los Trabajadores. Algunas personas han planteado la hipótesis de que, antes de casarse con Kim Jong-un, era vocalista y cantaba con el conjunto de la orquesta UNASU. Estas afirmaciones, por otra parte, no han sido validadas porque el gobierno de Corea del Norte sigue ejerciendo un alto nivel de control sobre toda la información relativa a su vida. Incluso es difícil determinar el año exacto de su nacimiento. Las estimaciones oscilan entre mediados de la década de 1980 y principios de la de 1990. Ha aumentado la curiosidad mundial por la esposa de Kim Jong-un a raíz del misterio que la rodea. No debe sorprender que el gobierno haya mantenido el pasado personal de Ri Sol-ju fuera de la atención pública en un país donde los dirigentes tienen un control absoluto sobre la percepción que la población tiene del país. Todas y cada una de las fotografías, discursos y apariciones se regulan metódicamente para garantizar que solo se transmita al exterior la imagen que la dictadura desea presentar. Debido a que el bloqueo informativo es tan completo, se desconocen incluso los datos más fundamentales sobre Ri Sol-ju. El objetivo de este secretismo es reforzar la idea de que los dirigentes y sus allegados en Corea del Norte son casi intocables, y que sus vidas se ocultan bajo el telón de la propaganda y la censura oficial. La existencia de Ri Sol-ju, la esposa de Kim Jong-un, se ha convertido en un símbolo de ese secretismo, que ha hecho surgir aún más sospechas sobre su implicación en el gobierno y las circunstancias que llevaron a sus extrañas desapariciones. El hecho de que Ri Sol-ju tenga formación musical es una de las pocas cosas que se saben de ella. Se afirma que antes de casarse con Kim Jong-un era vocalista y que había cantado con la orquesta UNASU, un destacado conjunto formado por los músicos más hábiles de Corea del Norte. Se ha especulado con que su aptitud musical, unida a la posición privilegiada de su familia, pudo haber contribuido a su ascenso a la fama en los círculos gobernantes del país. Según los informes, incluso actuó en ocasiones a las que asistieron altos funcionarios. Es posible que este fuera el acontecimiento que la puso en conocimiento de Kim Jong-un o de su círculo más cercano por primera vez, dado que en Corea del Norte las artes se utilizan con frecuencia como método de propaganda. Su carrera como cantante resulta especialmente interesante por esta característica. La personalidad pública de Ri Sol-ju se gestionó cuidadosamente para presentar una imagen de lealtad y dedicación a la nación. Como intérprete de la orquesta UNASU, se esperaba de ella que ejemplificara los principios e ideales de la dictadura. El hecho de que ya fuera considerada miembro de la élite norcoreana antes de su matrimonio concuerda con historias anteriores. Por otro lado, su carrera como cantante se detuvo abruptamente cuando se convirtió en la novia de Kim Jong-un, y parece que todo rastro de su vida anterior se desvanece al instante. Se dice que Ri Sol-ju era miembro del equipo de animadores norcoreano, que competía en pruebas atléticas internacionales y representaba al país. Esto hace que el enigma en torno a los orígenes de Ri Sol-ju sea aún más desconcertante. Las animadoras de Corea del Norte, a las que a veces se conoce como el ejército de las bellezas, son seleccionadas a dedo entre las familias más ricas del país. Su objetivo es ofrecer una imagen pulida y glamurosa al mundo exterior. Se cree que Ri Sol-ju viajó con este grupo a Corea del Sur para asistir a los campeonatos asiáticos de atletismo en 2005. Es posible que su participación en el equipo de animadoras de los campeonatos fuera una de las pocas veces que viajó fuera de los límites fuertemente regulados de Corea del Norte.
Es bastante improbable que alguien en su posición haya estado expuesta al mundo exterior a una edad tan temprana. También hay acusaciones que insinúan que Ri Sol-ju fue trasladado a China para su escolarización, lo que se menciona expresamente en los papeles. Se cree que fue a la escuela allí durante un tiempo, quizá en una prestigiosa institución que albergaba a niños de la clase alta de Corea del Norte que eran llevados allí para recibir una educación. Es posible que hubiera estado mejor preparada para la vida como novia de Kim Jong-un si hubiera recibido este tipo de educación en el extranjero. Además, habría podido diferenciarse de muchas otras personas que trabajaban para la dictadura. Sin embargo, una vez que Ri Sol-ju se casó, el gobierno norcoreano se apresuró a ocultar la mayor parte del material que probaba sus antecedentes. Como resultado, es extremadamente difícil verificar una parte significativa de la información que se conoce sobre sus primeros años de vida, lo que aumenta el misterio. El hecho de que se haya ocultado su historia es una prueba de la preocupación del régimen por mantener el control sobre la narrativa que rodea a sus líderes y sus familias. Mucha gente cree que Ri Sol-ju es un símbolo no solo del tremendo control que ejercen los dirigentes de Corea del Norte, sino también de las vidas secretas de las personas más cercanas al gobierno. Estas vidas se forman y se ven influidas de maneras que quizá nunca se lleguen a comprender del todo. Un matrimonio encubierto y una carrera en la vida pública. Según ciertas versiones, es posible que Kim Jong-il tomara la decisión de elegir a Ri Sol-ju expresamente por su prestigiosa trayectoria y la percepción de que es adecuada para el cargo de primera dama. En caso de que esto sea cierto, implicaría que el matrimonio no era solo una cuestión de preferencia personal, sino que estaba estrechamente relacionado con los objetivos políticos de la dictadura. Tampoco está claro el momento de su matrimonio. Algunos informes lo sitúan en 2009. Mientras que otros afirman que la unión tuvo lugar inmediatamente antes o después del fallecimiento de Kim Jong-il. Aunque su boda estuvo rodeada de misterio, hay algo que se puede afirmar con absoluta certeza: nunca fue un acontecimiento público. La boda de Kim Jong-un y Ri Sol-ju no se ha conmemorado con ninguna imagen, anuncio o celebración oficial. A diferencia de la mayoría de los matrimonios reales o de alto nivel que se celebran hoy en día en todo el mundo, esta falta de documentación solo ha servido para alimentar las conjeturas sobre su conexión. También hay informes que afirman que Kim Jong-un podría haber estado casado en el pasado, lo que convertiría a Ri Sol-ju en su segunda esposa, dependiendo de la cronología de su matrimonio. Sin embargo, no se ha descubierto ninguna prueba que respalde estas afirmaciones. Inmediatamente después del fallecimiento del padre de Kim Jong-un en 2011, Ri Sol-ju comenzó a hacer apariciones públicas junto a él. Esto ocurrió después de que Kim Jong-un asumiera formalmente el control. Hasta ese momento, los cónyuges de los líderes norcoreanos se habían mantenido en su mayoría ocultos a la opinión pública. La propia esposa de Kim Jong-il fue vista en contadas ocasiones. Ri Sol-ju, en cambio, fue presentada a la opinión pública con bombo y platillo, lo que indicaba que el régimen podía estar pensando en cambiar la imagen que quería dar de su familia gobernante. A primera vista, parecía que el cargo de Ri Sol-ju era principalmente ceremonial. Aparecía en actos públicos y lo hacía obedientemente al lado de su marido. No era habitual que hiciera declaraciones o asumiera responsabilidades de liderazgo. Sin embargo, con el tiempo, su papel empezó a cambiar. Con motivo del año 2018, los medios de comunicación oficiales de Corea del Norte le confirieron el título de primera dama respetada, lo que representa un significativo ascenso de estatura en comparación con su anterior designación de camarada. Este título no solo representaba su creciente autoridad, sino que también insinuaba que Kim Jong-un deseaba ofrecerle un papel más destacado dentro del régimen. Este título en particular le fue otorgado. Ri Sol-ju se convirtió en la primera esposa de un líder norcoreano reconocida oficialmente de esta manera desde la época de Kim Il-sung. Lo hizo adoptando este título, que le permitió convertirse en la primera de su clase. El ascenso de Ri Sol-ju no solo coincidió con su creciente presencia en la escena mundial, sino que se produjo simultáneamente. Por ejemplo, acompañó a Kim Jong-un a las cumbres intercoreanas, donde desempeñó un papel diplomático crucial mientras Corea del Norte participaba en conversaciones con Corea del Sur y otras potencias mundiales. La imagen que Corea del Norte transmite al resto del mundo suele ser de austeridad, pero su aspecto pulido y elegante durante estas ceremonias contrastaba con esa imagen. La aparición de Ri Sol-ju, según las observaciones de varios observadores, parecía destinada a suavizar la imagen de Kim Jong-un haciéndolo parecer más accesible.
Pero la vida de Ri Sol-ju sigue estando cuidadosamente regulada, a pesar de que tiene un nuevo título y hace apariciones en público con más regularidad. A pesar de que los dirigentes norcoreanos siguen controlando cuidadosamente su imagen pública, se divulga muy poca información sobre sus creencias personales o actividades no relacionadas con sus funciones oficiales. A pesar de que se ha hecho más conocida, sus apariciones públicas han sido irregulares y hay largos periodos de tiempo en los que está completamente ausente de la escena pública. Como consecuencia de su ausencia, persisten las conjeturas sobre su salud y su posición en el régimen. Algunos se preguntan si su ascenso a la vida pública ha tenido un coste personal. Aspectos de la desaparición. Es bien sabido que los medios de comunicación de Corea del Norte son famosos por su secretismo cuando se trata de la vida personal de sus dirigentes, y esto incluye la información sobre los hijos de la familia. Según los informes, Ri Sol-ju y Kim Jong-un son padres de al menos 3 hijos. Sin embargo, solo su hija, Hui, ha sido reconocida en público. Es posible que estas ausencias se correspondan con sus respectivos embarazos, así como con los nacimientos de sus hijos. Durante estos periodos, es probable que Ri Sol-ju se haya mantenido alejada de los focos por motivos relacionados con su salud o para mantener el absoluto hermetismo que rodea los asuntos personales de la cúpula. Por ejemplo, Ri Sol-ju desapareció durante un periodo de muchos meses en 2013, lo que contribuyó a la propagación de rumores de que estaba esperando un hijo. Su regreso a finales de ese año, cuando parecía significativamente más grande que antes, pareció validar estas suposiciones, a pesar de que nunca se hizo ninguna declaración formal. El hecho de que Corea del Norte haya mantenido en secreto los nacimientos de los hijos de Kim Jong-un solo ha servido para hacer aún más desconcertante el misterio que rodea sus ausencias. No es la única explicación posible a sus abruptas desapariciones. El embarazo también es una posibilidad. Además, ha habido muchas sospechas de que las ausencias de Ri Sol-ju pueden estar relacionadas con la posibilidad de ser controlada. Es de dominio público que la familia Kim ejerce un alto nivel de control sobre las personas que forman parte de su círculo íntimo, y es posible que la esposa de Kim Jong-un no esté exenta de ello. También se han producido alteraciones en la estructura de poder de la familia Kim al mismo tiempo que su desaparición, que se ha producido al mismo tiempo. Hubo momentos en los que Ri Sol-ju no estuvo presente, y Kim Jo-yeon, la hermana de Kim Jong-un, fue quien ocupó el escenario en esos momentos. Se ha convertido en un personaje cada vez más importante en la jerarquía política de Corea del Norte, y su creciente protagonismo ha generado dudas sobre si habría o no conflicto entre ella y Ri Sol-ju. Kim Yo-yeon se ha convertido en un personaje cada vez más destacado en su cargo. Kim Yo-yeon ocupa una posición bastante inusual dentro del Estado por el hecho de ser la hermana de Kim Jong-un. Se ha dicho que es una de las consejeras de mayor confianza de su hermano. Algunos comentaristas han planteado la hipótesis de que la disminución de la posición pública de Ri Sol-ju puede haber sido el resultado del ascenso al poder de Kim Jo-yeon, que puede haber oscurecido su participación en la escena pública. Se han planteado interrogantes sobre la distribución del poder dentro de la cúpula norcoreana como consecuencia de la fuerte participación de Kim Jo-yeon en actos públicos, sobre todo en situaciones en las que Ri Sol-ju no está presente. ¿Ha empezado Kim Jo-yeon a asumir progresivamente un mayor número de las responsabilidades que históricamente se han identificado con la primera dama? Alternativamente, puede ser la ausencia de Ri Sol-ju un indicio de algo más secreto, como el hecho de que está siendo marginada en favor del cónyuge de Kim Jong-un, a la luz del hecho de que el régimen proporciona muy poca información sobre la dinámica humana de su liderazgo. Estas cuestiones siguen siendo ignoradas. En el transcurso de la ausencia de Ri Sol-ju, otras personas, además de Kim Jo-yeon, también han hecho apariciones cada vez más frecuentes. Por ejemplo, Jeon Song-bol, que fue cantante en el pasado pero ahora es una importante figura política, ha asumido una posición más importante en los últimos años. El ascenso de Jeon a la popularidad ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que tenga un contacto personal más íntimo con Kim Jong-un, lo que podría incluso dar lugar a una competición con Ri Sol-ju debido a su amistad. No solo los medios de comunicación han sentido curiosidad por el paradero de Ri Sol-ju, sino también otras personas de todo el mundo. Las desapariciones de esta mujer también han sido seguidas de cerca por los servicios de inteligencia de todo el mundo. A ojos de las naciones y de los investigadores que vigilan Corea del Norte, sus ausencias se consideran posibles marcadores de acontecimientos dentro del régimen. Si la esposa de Kim Jong-un se ausenta de la vida pública, ello puede indicar que se han producido cambios en la dinámica interna de los dirigentes.
e incluso puede ser un indicio de que existe una inestabilidad general. Su última desaparición, que duró más de un año, reavivó la atención de los medios de comunicación sobre su paradero. De nuevo, Kim Yo-jong y otros funcionarios fueron el centro de atención, lo que dio lugar a nuevos rumores y especulaciones sobre la salud de Ri Sol-ju y su estatus dentro del gobierno. Algunos plantearon la hipótesis de que podría haber sido trasladada al extranjero para su propia protección o para salvaguardar a sus hijos, mientras que otros ponderaron la otra posibilidad. Las reapariciones de la esposa de Kim Jong-un después de cada desaparición no aclaran en absoluto el enigma que se esconde tras sus desapariciones. La cuestión de a dónde va y qué ocurre durante sus ausencias sigue cuestionándose en la mente de los espectadores de todo el mundo. Las desapariciones de Ri Sol-ju siguen siendo uno de los muchos misterios que rodean la vida de la familia gobernante de Corea del Norte, independientemente de si están relacionadas con embarazos, disputas en el seno de la familia o algo completamente distinto. Los supuestos intereses amorosos de Kim Jong-un, así como el papel de la hermana de Kim Jong-un. Durante mucho tiempo, Kim Yo-jong ha sido considerada una de sus confidentes de mayor confianza. Su prominencia dentro del gobierno ha aumentado considerablemente en los últimos años, y muchos expertos la consideran una posible sucesora de su hermano en caso de que a este le ocurriera algo. Desde sus primeros días como figura de fondo en la maquinaria propagandística del gobierno, Kim Yo-jong se ha convertido en una destacada participante en la política norcoreana. Con frecuencia representa a su hermano en actos de alto nivel y gestiona con eficacia los asuntos de Estado. El ascenso de Kim Yo-jong a la prominencia comenzó en sus primeros días. Su participación en asuntos locales y exteriores ha sido una característica definitoria de su ascenso a una posición prominente. Ha sido la cara pública de los esfuerzos diplomáticos de Corea del Norte, incluida su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur en 2018. Cuya aparición en las Olimpiadas se interpretó como un gesto diplomático para aliviar las tensiones entre ambas naciones con motivo de las Olimpiadas. También asistió a las reuniones de alto nivel entre Kim Jong-un y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la creciente prominencia de Kim Yo-jong no ha pasado desapercibida, y algunas personas han teorizado que su ascenso podría estar relacionado con la disminución de las apariciones de Ri Sol-ju. Esto es algo que se ha visto. Al principio, la función pública de Ri Sol-ju consistía sobre todo en responsabilidades diplomáticas y ceremoniales por ser la esposa de Kim Jong-un. Es posible que la función de Ri Sol-ju se haya visto limitada como consecuencia de la mayor visibilidad de Kim Yo-jong en estos mismos sectores. Esto puede haberse hecho con el fin de crear un lugar para las aspiraciones de su cuñada. No está claro si este cambio se debe a la dinámica personal de la familia o a una decisión política del gobierno, pero el solapamiento de funciones ha levantado ampollas. Ha habido informes que apuntan a una posible lucha de poder en el seno de la familia Kim como consecuencia del alto perfil y la personalidad enérgica de Kim Yo-jong. La ascensión al poder de Kim Yo-jong ha demostrado que las mujeres de la dinastía Kim son capaces de ostentar una enorme autoridad, sobre todo en tiempos de inestabilidad política, y ello a pesar de que la sociedad norcoreana ha sido generalmente patriarcal. El hecho de que esto haya ocurrido ha dado pie a la hipótesis de que Kim Yo-jong asumiría algún día un papel de liderazgo más oficial, ya sea junto a su hermano o en su ausencia. Kim Yo-jong no es la única persona que se ha erigido en protagonista dentro del círculo íntimo de Kim Jong-un. Ajeon Song-woo también ha asumido este papel. La banda Moranbong es un grupo norcoreano de canto femenino que desempeña un papel importante en la propaganda estatal del país. Ajeon, antigua vocalista también conocida como Ri Sol-ju, saltó a la fama como líder de la Moranbong Band. Hay acusaciones que afirman que ella y Kim Jong-un podrían haber mantenido una relación romántica antes de su matrimonio con Ri Sol-ju. Se cree que su vínculo con Kim Jong-un se remonta a años atrás. El ascenso constante de Ajeon Song-bol dentro del sistema gubernamental de Corea del Norte ha acrecentado el misterio que rodea su relación con Kim Jong-un, a pesar de que estas informaciones no han sido probadas. En la actualidad, ocupa un alto cargo en el Partido de los Trabajadores de Corea, donde es responsable de supervisar los actos culturales y de entretenimiento que se utilizan como propaganda para el Estado. Debido a su estrecha relación con Kim Jong-un y a su creciente influencia en asuntos de Estado, algunas personas empiezan a preguntarse si ha eclipsado o no a Ri Sol-ju en ciertos ámbitos de la vida pública contemporánea. La creciente exposición de Kim Yo-jong y Ajeon Song-bol ha llevado inevitablemente a establecer paralelismos con Ri Sol-ju, que es la esposa de Kim Jong-un. Tanto Kim Yo-jong como Ajeon Song-bol ocupan posiciones extraordinarias dentro del régimen.
La complicada y férreamente regulada estructura del liderazgo norcoreano se pone de manifiesto en la interacción que existe entre estas tres damas. Los personajes de Kim Yo-jong y Ah Yeon-bol han sido meticulosamente diseñados para representar la visión de Kim Jong-un sobre el futuro de su nación. Esto se debe a que la administración de Kim Jong-un otorga un gran valor a las apariencias. Queda por ver si esta visión implica una posición más limitada para Ri Sol-ju, pero, por el momento, Kim Yo-jong y Ah Yeon-bol están a la vanguardia de los intentos del régimen por mejorar sus relaciones públicas. Sus hijos y la especulación sucesoria. La identidad de los hijos de Kim Jong-un y Ri Sol-ju ha sido uno de los secretos mejor guardados de la dinastía Kim debido a su estrecha relación. Solo uno de sus hijos, una niña llamada Hwae, ha sido reconocido públicamente por los medios estatales de Corea del Norte en numerosas ocasiones. Durante un acto militar en 2022, Hwae hizo una aparición pública al lado de su padre, lo que sirvió como confirmación de su relación. Su aspecto, excepcional para una niña de la dinastía Kim, despertó rápidamente sospechas sobre su futura posición y lo que indicaría para los planes de sucesión de Corea del Norte. Su aspecto era excepcional para una joven de la dinastía Kim. Sin embargo, hay muchas cuestiones sin respuesta, sobre todo en relación con los hijos anteriores de la pareja y la presión a la que se ven sometidos Kim Jong-un y Ri Sol-ju para dar a luz a un sucesor varón. Una faceta adicional se añadió al debate en torno a la sucesión cuando Hwae hizo su debut público. Sin embargo, en Corea del Norte, la aparición de una hija en un acto público causó conmoción en los estamentos políticos y de inteligencia. En otras naciones, la presencia de una hija en un acto público no generaría necesariamente conjeturas sobre su futuro papel de liderazgo. La razón por la que Kim Jong-un decidió presentar a su hija en público en un acto tan ceremonial no está clara. Algunos observadores creen que esta aparición fue una maniobra deliberada por parte del gobierno para sentar las bases de su futuro papel de liderazgo, y ello a pesar de que Corea del Norte siempre ha dado preferencia a los herederos varones en términos de sucesión. La presencia pública de Hwae también renovó el debate sobre si Kim Jong-un y Ri Sol-ju habían sido incapaces de crear un sucesor masculino, lo que podría tener importantes ramificaciones para el futuro del régimen. Este debate fue provocado por la aparición pública de Hwae. A pesar de que han circulado rumores de que Ri Sol-ju podría haber dado a luz a un varón, no ha habido confirmación oficial al respecto. En caso de que no haya un sucesor varón, esto supondría un cambio significativo en la institución profundamente patriarcal que impera en Corea del Norte. Algunas personas creen que las ausencias de Ri Sol-ju podrían estar relacionadas con sus esfuerzos por tener más hijos, especialmente con el objetivo de crear un sucesor varón. Esto se debe a que la información que rodea a la familia Kim está estrechamente controlada, y algunas personas creen que este podría ser el caso. Su ausencia de la vida pública durante largos periodos de tiempo pudo deberse a varios factores, entre ellos los embarazos y los problemas de salud asociados al parto. Como ocurre con la mayoría de la información relativa a la familia Kim, es imposible verificar la verdad. Sin embargo, las persistentes conjeturas sobre su descendencia siguen aumentando el nivel de curiosidad tanto dentro como fuera de Corea del Norte. Sin embargo, también es posible que la aparición de Hwae forme parte de un acto simbólico de mayor envergadura. Existe la posibilidad de que Kim Jong-un intentara enviar un mensaje de estabilidad y continuidad al mundo exterior exhibiendo a su hija. Esto habría servido para tranquilizar tanto al pueblo de Corea del Norte como a los observadores extranjeros en el sentido de que la autoridad de la familia Kim es estable, independientemente de si Hwae se posiciona o no como una futura líder en potencia. El hecho de que ahora esté en la escena pública saca a la luz la importancia de la familia en la jerarquía de poder en Corea del Norte. La familia Kim lleva mucho tiempo haciendo hincapié en el concepto de liderazgo dinástico, y el aspecto de Hwae pone de relieve el intento del régimen de crear una imagen de poder y unidad coherente con su ideología. En un sentido más amplio, la atención que se ha prestado a los hijos de Kim Jong-un, y especialmente a su hija Hwae, ha dado una capa adicional de misterio a la estructura política de Corea del Norte, que ya era bastante opaca. Independientemente de si Kim Jong-un y su esposa están criando en secreto a un heredero varón o de si Hwae está siendo preparada para convertirse en un futuro líder, los hijos del matrimonio son de suma importancia para el futuro del Estado. Aproximaciones teóricas y especulativas a su destino. Se han barajado muchas hipótesis sobre el paradero de Ri Sol-ju a raíz de sus misteriosas y recurrentes ausencias. Cada vez que Ri Sol-ju desaparece de la escena pública, la pregunta sigue siendo un misterio. ¿Quién es la esposa de Kim Jong-un y qué le ha ocurrido?
La posibilidad de que las ausencias de Ri Sol-ju se deban a su salud es una hipótesis que los observadores barajan con frecuencia. Su salud privada y su bienestar se mantienen en secreto, ya que es la esposa de una figura política prominente. Cualquier posible problema médico es objeto de una estricta vigilancia. Varias personas han planteado la hipótesis de que podría haber sufrido problemas de salud, posiblemente relacionados con el proceso del parto. Como se ha indicado antes, existe la creencia generalizada de que Ri Sol-ju ha tenido varios hijos. Sin embargo, el único hijo que se ha comprobado oficialmente que es suyo es su hija, Hwa-e. Es posible que algunas de sus prolongadas ausencias de la atención pública se expliquen por el hecho de que probablemente tuvo problemas durante o después de su embarazo. Las inesperadas desapariciones de Ri Sol-ju han suscitado conjeturas de que podría haber descontentado a su marido o a otras personas influyentes dentro de la administración. Aunque no hay pruebas concretas que lo sugieran, sus desapariciones han contribuido a esta suposición, especialmente en una nación donde la lealtad es de suma importancia. Incluso las transgresiones más pequeñas pueden tener consecuencias. Algunos expertos han señalado que su menor visibilidad coincidió con la aparición de Kim Yo-yeon, la hermana de Kim Jong-un. Esto ha llevado a sugerir que puede haber una lucha de poder dentro de la familia. También existe la posibilidad de que las ausencias de Ri Sol-ju formen parte de un intento mayor de protegerla a ella y a sus hijos de posibles peligros. Esto es algo que puede considerarse factible. La familia Kim tiene un gran número de adversarios, tanto dentro de la familia como fuera de ella. Es posible que su aislamiento tenga como objetivo protegerla de cualquier peligro potencial que se le presente. Es posible que sus repetidas desapariciones sean una forma de protegerla a ella y a sus hijos de la intrincada red de luchas de poder que existe en Corea del Norte. Dada la inestabilidad del ambiente político en esa nación, la atención de los medios de comunicación internacionales sobre la desaparición de Ri Sol-ju no ha hecho más que aumentar con el paso de los días. Numerosas especulaciones se han visto avivadas por los largos periodos de tiempo que ha pasado alejada de la mirada pública. Todos los casos en los que ha aparecido o no lo ha hecho han sido cubiertos por fuentes informativas internacionales, y los comentaristas han ofrecido diversas interpretaciones sobre las implicaciones que sus desapariciones pueden tener para el gobierno. Muchos creen que sus reapariciones están meticulosamente programadas para acabar con los rumores. Hay quien cree que sus desapariciones son una estrategia, quizá con la intención de desviar la atención de otros asuntos políticos. En caso de que Ri Sol-ju volviera a aparecer, es muy probable que su reaparición estuviera meticulosamente planificada para reforzar la percepción de estabilidad dentro del régimen, en un esfuerzo por presentar una cara contemporánea y cohesionada al resto del mundo. La esposa de Kim Jong-un se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos del régimen, aunque ha habido muchas conjeturas. Si sigue desempeñando su papel ceremonial, puede dar la impresión de que todo va bien entre bastidores. Dicho esto, si su ausencia fuera permanente, sería motivo de gran preocupación tanto para ella como para las relaciones que existen en el seno de la familia Kim. La desaparición de Ri Sol-ju daría lugar, con toda seguridad, a conjeturas mucho más acaloradas sobre lo que le ocurrió si desapareciera sin dejar rastro. Un alejamiento total de la escena pública podría ser indicio de un cambio sustancial de poder dentro de la familia. La pregunta seguirá en la mente de todos mientras se desconozca su destino, lo que significa que el interés por su relato seguirá aumentando entre la gente de todo el mundo. ¿A dónde fue Ri Sol-ju y qué le ocurrió? Si tienes alguna opinión, compártela con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos. Me gusta y suscríbete para seguir las emocionantes historias de tus famosos favoritos. Nos vemos en el siguiente video.